Y de manera providencial, como habíamos terminado en panorama bíblico acerca de la veracidad de la Biblia, vamos a ver a través de estos versículos cómo el censo en los días de Nehemías tiene una conexión con la iglesia de Jesucristo. Cómo lo vivido en los días de Nehemías viene a ser para nosotros una fuente teológica irrefutable de los eventos que están ocurriendo, que seguirán ocurriendo y que ocurrirán y culminarán con el regreso del Señor Jesucristo, donde nosotros como iglesias somos actores, participantes fundamentales en esta obra redentora de nuestro Dios. Si ya lo encontró, le invito a ponerse de pie. Vamos a darle lectura a los versículos 4 al 6. Dice de esta manera: porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los hombres y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, que los llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Padre bueno, en esta hora de la mañana, nosotros creemos que tu palabra es una unidad completa. Desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis, Señor, tu palabra tiene una unidad única. Y esa unidad está simplemente descansando en la persona de Jesucristo. Nosotros queremos pedirte que nos concedas en esta mañana la oportunidad de abrir nuestro entendimiento, de poder oír tu palabra con la mirada puesta en nuestro bendito Salvador Jesucristo, porque la Escritura hablan de Él desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Nada es casualidad, nada es al azar. Todo lo registrado en este libro es para nuestra edificación y comprensión de cómo nuestro Dios ha obrado y seguirá obrando en la vida de su iglesia, la cual un día vendrá a buscar. Por eso, Señor, te damos gracias y pedimos tu bendición sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar su asiento. A través de todo lo que nosotros hemos podido ver en el capítulo 7, habíamos bosquejado este sermón más allá de las murallas. Nuestros temas centrales habían sido: Dios no solo edifica estructuras, sino que también Él restaura personas, restaura ministerios y comunidades para su gloria. Y el objetivo de toda esta exposición es inspirar a una iglesia a cuidar su salud espiritual, a levantar líderes de carácter y comprometerse con el servicio activo dentro de esta comunidad viva que Dios nos ha permitido ser parte. Su iglesia es un organismo vivo, no muerto. La iglesia es un organismo vivo que necesita y depende de Dios. Por eso, hermanos, como recordatorio, en el punto número 1, Nehemías entendió esto. De nada servía el muro
de piedra de Jerusalén si los corazones de los habitantes estaban desprotegidos. Por eso, antes de celebrar la muralla ya terminada, antes de celebrar las puertas ya puestas, establecidas, antes de todo eso, Nehemías puso porteros, puso cantores. La verdadera seguridad de la vida de una iglesia, hermanos, no es externa ni de apariencia. La verdadera seguridad de una iglesia no proviene de agentes externos ni de apariencias, sino que provienen de una vida espiritual que se sostiene en la adoración, en el temor a Dios de manera diaria y continua. Eso es lo que estuvimos hablando en el primer punto. En el segundo punto, Nehemías también entendió que el carácter y el temor de Dios en un líder son como el timón de un barco. Nehemías buscó a Ananías porque él era un hombre temeroso de Dios y era un hombre de verdad. En la iglesia y en nuestras familias podemos tener un gran motor, talentos, dinero, recursos, pero si las personas que dirigen no tienen el timón del carácter, no tienen el timón de la integridad moral, todo el proyecto corre el riesgo de naufragar. Dios no busca barcos grandes, busca timones alineados a su palabra. Esos fueron los primeros dos puntos que vimos. Y el tercer punto que hoy día vamos a ver, hermanos, es la identidad, la memoria y la promesa de Dios. Porque si hay algo que el pueblo, que los habitantes en los días de Nehemías necesitaban recordar, era su identidad. Necesitaban volver a recordar, necesitaban volver a refrescar su memoria a las promesas de Dios, a refrescar su memoria, quién eran antes, de dónde estaban, de dónde Dios los había puesto y de dónde Dios también los había sacado. Nosotros los seres humanos tenemos memoria a corto plazo. Nosotros no nos recordamos de todas las cosas que son verdaderamente importantes. Nosotros olvidamos con mucha facilidad. Pero Dios, a través de Nehemías, quería que el pueblo una vez más recordara su identidad, tuviera memoria de las promesas de Dios. Por eso, hermanos, leímos hasta el versículo 6, porque después desde el versículo 7 en adelante, solamente podemos leer una infinidad de nombres y una infinidad de cantidades de personas que el relato bíblico comienza a enumerar por familias y la cantidad de personas que eran cada familia. Por eso no lo leímos, porque es mucho. Por eso la lista de los nombres en las Escrituras suelen pasar por alto. Normalmente el lector bíblico, cada vez que se encuentra con las genealogías, sean en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es algo que el lector de las Escrituras suele pasar por alto, como una simple burocracia antigua. Sin embargo, en el diseño divino, cada genealogía es un acto teológico de identidad. Cada vez que nosotros vemos en la Escritura que Dios deja registradas las genealogías, sea en el periodo y en la ocasión o en el lugar que sale registrado en las Escrituras, es con un propósito: dejar de manifiesto la teología de identidad. Cuando el gobernador Nehemías
ordenó registrar al remanente que regresaba del cautiverio babilónico, no estaba realizando un trámite administrativo, sino un ejercicio de memoria sagrada. Para poder habitar y reconstruir la ciudad de Dios, el pueblo necesitaba recordar quiénes eran, de dónde venían y a qué promesa estaban ellos anclados. Ese censo terrenal que custodiaba la línea mesiánica de Abraham y de David. Y esa línea mesiánica se encarnó siglos después en Jesucristo, hermanos, transformando un registro biológico de sangre en el censo espiritual más grande de la historia, que le da vida a la iglesia del Dios vivo. Por eso, hermanos, cuando yo estudiaba esto, me preguntaba, ¿qué puede hablar uno acerca de un censo? ¿Qué puede hablar uno acerca de las genealogías? Pero cuando comenzamos a profundizar en el estudio, nos damos cuenta de su importancia. Porque esas genealogías han sido la preservación de Dios a través de la historia para dar en Jesucristo el censo espiritual más grande que la historia puede conocer, la iglesia del Dios vivo, donde usted y yo debemos estar registrados. En los versículos 4 y 5 de Nehemías, él ve la ciudad que está vacía y Dios pone en su corazón reunir al pueblo para así registrarlos según sus genealogías. Lo que vemos en el versículo 6 al 7. Esta lista de nombres es una narrativa de fidelidad divina. Nosotros podemos apreciar y ver cómo Dios, a través de la historia, ha manifestado su fidelidad divina y su restauración comunitaria. Por eso, hermanos, podemos apreciar las siguientes cosas: que el censo no es un simple acto burocrático, es un acto teológico de identidad. El censo, hermanos, define quién pertenece espiritualmente a la comunidad sagrada de Dios. Si en los días de Nehemías el censo generaba y daba la posibilidad de quienes podían entrar a la ciudad santa para habitarla, también en nuestros días, como vamos a ver más adelante, Dios ha determinado un censo espiritual para que un día podamos nosotros habitar la nueva Jerusalén, la ciudad santa definitiva de Dios. Y para eso debemos estar escritos en ese libro que señala Apocalipsis, el libro de la vida. Hermanos, la memoria histórica también vemos, porque la memoria histórica vincula directamente a los habitantes que estaban actualmente con el remanente que había sobrevivido al exilio de Babilonia. Por eso, hermanos, debemos visualizar y debemos entender que para habitar la ciudad santa, el pueblo debía recordar quién era y de dónde venía. El remanente que regresó del cautiverio de Babilonia indispensablemente necesitaba recordar quiénes eran y de dónde venían. Eso traía esa memoria histórica y traía consigo la identidad de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. También, con todo este censo y con todo este mover de Nehemías,
se manifiesta la relación personal con Dios de un pueblo con su Dios. Por eso demuestra esta relación personal con Dios que nuestro Dios, hermanos, conoce y registra a cada individuo por su nombre. Cuando usted comienza a leer desde el versículo 7 en adelante, va a ver una infinidad de nombres. Y cada nombre Dios lo conoce. Cada nombre Dios lo conoce. Por eso Dios registra a cada individuo por su nombre. Porque Dios rechaza el anonimato. El registrar los nombres demuestra que Dios no trata con masas anónimas. Dios no se involucra con masas que no tienen nombre. Dios no se vincula, Dios no se relaciona con masas anónimas, sino que Dios se relaciona con personas específicas, con las que mantiene un pacto eterno. Así como vemos en los días de Nehemías que Dios estaba llevando a cabo el pacto eterno, el pacto que había hecho con Abraham y con David, así también en nuestros días vemos que Dios ha de manifestar su pacto eterno con su iglesia. Y esa iglesia, hermanos, no puede ser una iglesia anónima. Debe ser una iglesia identificable con nombre y apellido. Hermanos, y no debemos perder de vista que el censo conecta el presente de Nehemías que observamos en el relato con la reconstrucción física y social de Nehemías. ¿Cómo las conecta este censo? Conecta el presente de Nehemías con la reconstrucción física y social de Nehemías. Lo conecta con las promesas de restauración dadas a Abraham y David. Por eso, hermanos, yo quiero invitarle a que nos detengamos a observar esas promesas, porque esas promesas dadas a Abraham, dadas a David, conectan con nosotros la iglesia de Cristo Jesús. El pacto abrahámico, que son las promesas de identidad y de multiplicación en una tierra que Dios le había prometido. Este pacto, hermanos, está fundamentado con el remanente que Nehemías estaba registrando sus nombres, para así demostrar que eran los herederos legítimos de la descendencia innumerable y de la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham. Nehemías estaba llevando un proceso de censo para que esa comunidad, esos individuos pudieran identificarse como los legítimos descendientes de la innumerable promesa de Dios, de esa innumerable cantidad y de millares que iban a ser la descendencia de Abraham y que poseerían la tierra prometida. Nosotros podemos ver en esas promesas la descendencia numerosa, porque Dios le asegura a Abraham que su linaje no se iba a extinguir, lo que explica el sentir de Dios que puso en Nehemías por contar a los sobrevivientes del exilio por medio de un censo. ¿Cómo nosotros podemos leer esa promesa? En Génesis capítulo 15, versículo 5. Esa promesa de Dios a Abraham le dice: mira a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia.
Hermanos, la labor de Nehemías no era una labor casual, no era algo antojadizo que él estaba haciendo. Como dice el pasaje, Dios lo había movido a hacer esa labor. También vemos la promesa de un pacto perpetuo de identidad. Porque Dios se compromete a ser el Dios exclusivo de esa descendencia específica, no de una descendencia anónima. Dios se comprometió y le prometió a Abraham que él sería el Dios de su descendencia. Y esa descendencia la podemos ver a través de del proceso bíblico, del tiempo bíblico que se mantuvo perpetuo, fiel. Porque Dios no reconoce a las masas anónimas. Donde nosotros vemos esa promesa, hermanos, en Génesis capítulo 17, versículo 7. Y dice, y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti, por pacto eterno, para ser tu Dios y el de tu descendencia. Eso es lo que nos dice ese pasaje. Dios estableció un pacto con Abraham. Pacto que Dios, a través de la historia, no iba a no dejar que se cumpliese. Porque lo que Dios establece y lo que Dios dice, Él lo cumple. Dios no va a contradecir lo que Él ha dicho, porque Dios es veraz. También vemos la promesa de la posesión de la tierra. El censo delimita quién tiene derecho legal. Porque como usted, si lee los versículos que prosiguen desde el 7 en adelante, y lo vamos a ver más adelante, vamos a ver que algunos se querían pasar de listo y querían hacerse pasar como parte de esa descendencia. Y Nehemías los tiene que expulsar, porque no eran parte de esa descendencia. No tenían ellos cómo demostrar que eran descendencia de Abraham. Por eso la identidad es algo fundamental en la vida de un creyente, hermanos. Por eso el censo delimita quién tiene derecho legal y derecho espiritual a habitar y reconstruir la ciudad santa. Por eso Nehemías estaba haciendo este censo. Porque había una promesa de una tierra prometida dada a Abraham y a su descendencia. Que dice Génesis capítulo 15, versículo 18. A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Dios le había prometido a Abraham una gran descendencia, pero también le había prometido una tierra. Y había establecido él cómo se la daría y a quiénes se la daría. También, como dijimos, vemos el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David. Promesas de trono, promesa de dinastía y de un linaje eterno. Y es allí donde comienzan a conectarse todas las cosas. De una gran descendencia, de una tierra prometida, de una dinastía,
de un trono eterno, de un linaje eterno. Y este pacto, hermanos, fundamenta la urgencia de registrar las genealogías. El censo permitía verificar que las familias pertenecían al linaje de David, que eran de la tribu de Judá, asegurando que la línea mesiánica seguía intacta tras el cautiverio. A pesar del cautiverio, la línea mesiánica permanecía intacta. Porque recuerde que desde los días del pueblo de Israel había sido anunciado la llegada de un Redentor, de un Salvador, de un Mesías. Y eso Dios se preocupó de que esa genealogía perdurara y se mantuviera a través de la historia. ¿Cuáles eran esas promesas davídicas que Dios le había dado? Como dijimos, promesas de un reino y un trono que se establecería para siempre. Aunque Jerusalén fue destruida, hermanos, el pacto garantizaba que la monarquía legítima volvería a levantarse a través de un descendiente. Aunque Jerusalén había sido destruida, aunque el pueblo de Israel había vivido a través de la historia muchos acontecimientos, el pacto garantizaba que la monarquía legítima volvería a levantarse a través de un descendiente. Y esa es la promesa que Dios le hace en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16. ¿Qué dice este versículo? Y se afirmará tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono se establecerá eternamente. ¿Cómo esta promesa, hermanos? Si David hoy no está, pero Dios estableció un pacto con David. Y hoy tenemos la dicha y la oportunidad de poder contemplar y observar que dicho pacto y dicha promesa ha sido cumplida. Porque hay un trono que se ha establecido eternamente y para siempre. También hay una promesa, porque aquí vemos la promesa del trono, de que se iba a establecer un descendiente. Pero hay una promesa de un descendiente directo que viene de ese trono. David no está. David no sé si tuvo más hijos, pero Dios dijo y le prometió a David que habría un descendiente directo al trono. ¿Y cuál es la certeza que tenemos a través de la revelación bíblica? La certeza de que el Mesías vendría de la carne de David obligaba a la comunidad a guardar registro riguroso de su árbol genealógico. El pueblo sabía que a través de David, de su descendencia, vendría el Mesías prometido. Por eso esta nación guardaba de manera rigurosa. Por eso, hermanos, las genealogías, los censos no son casualidad. Y parece que pueden ser un poco tediosos, pero son una fuente teológica, hermanos, que enriquece nuestra fe, que enriquece las promesas que Dios nos ha dado y nos ha entregado por medio de nuestro bendito Salvador Jesucristo.
¿Qué dice el Salmo 132, versículo 1 y 12? Le dice a David: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardaren mi pacto, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. Eso es lo que dicen estos dos versículos. Aquí yo los tengo más resumidos para no leerlos todos, hermano. Usted que tiene su Biblia ahí lo puede seguir la lectura. Pero de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto. Sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Hermanos, frente a las promesas que Dios ha hecho, hay algo que es la inmutabilidad del pacto con David, de David. Dios prometió que a pesar del castigo, como lo fue el exilio babilónico, su fidelidad a la familia de David no iba a cambiar. A pesar de las innumerables ofensas de un pueblo, de las innumerables ocasiones en que el pueblo se rebeló contra Dios, a pesar de eso, Dios mantenía su pacto e iba a cuidar lo que le había prometido a David. Eso no iba a cambiar a pesar de las muchas ocasiones en que el pueblo fue llevado cautivo, en las muchas ocasiones que Dios trajo disciplina a esa nación por su desobediencia y su rebelión continua. Dios mantendría firme su promesa. ¿Qué dice el Salmo 89, versículo 34 al 36? Dios le dice a David: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre. Hermanos, Dios es un Dios inmutable y Él no cambia. Por eso es la importancia de este censo que vemos registrado en los días de Nehemías. Porque comienzan a conectar con la historia del Mesías, comienzan a conectar con la historia genealógica de nuestro Redentor, de tu Salvador, de tu Señor. Y debe eso a nosotros darnos asombro al ver cómo Dios, a través de la historia, llevó cada promesa a su cumplimiento. Eso debe impresionarnos, eso debe llevarnos a contemplar a Dios de una manera extraordinaria, que nos debe provocar a cada uno de nosotros el decir: Dios, no hay otro como Él. Hermanos, ¿cómo podemos nosotros conectar todo esto que yo ya le he comentado, que yo le he venido explicando paso a paso? ¿Cómo conectamos esto con la iglesia? Hermanos, nosotros conectamos todo esto porque existe un censo eterno, una identidad que la iglesia debe conocer, aferrarse, que la iglesia debe abrazar.
una identidad de quien tú y yo somos, hermano. ¿Y por qué es tan importante ese censo? Ese censo espiritual. Porque, hermano, sepamos todos una cosa: que nadie entrará a habitar la nueva Jerusalén si nuestros nombres no están escritos en el libro de la vida. Por eso es relevante. Porque acuérdese lo que hemos venido diciendo. Dios no se mueve con masas anónimas. Dios se relaciona con personas de nombre y apellido. Dios ha establecido un pacto con personas identificables, no con personas anónimas que no tienen nombre. Por eso, hermanos, hoy más que nunca es vital que la iglesia no sufra de amnesia espiritual. Hoy más que nunca es necesario eso. Hoy más que nunca, hermano, tú y yo no debemos sufrir de la amnesia espiritual. Hoy más que nunca debemos recordar con precisión matemática nuestra identidad. Debemos recordar con precisión matemática el propósito que Dios nos ha dado. Debemos recordar con precisión milimétrica cuál es nuestro futuro eterno. Eso le da vida a la iglesia. Eso le da el propósito a la iglesia. Eso le da sentido a tu vida y a la mía, hermanos. Eso nos da sentido como iglesia. El que nosotros no suframos de amnesia espiritual. Que tengamos continuamente presente nuestra identidad, quiénes somos. Por eso, hermanos, la teología del censo en Nehemías no es un cabo suelto en la historia bíblica. Es el puente legal y el puente profético que conecta con los pactos del Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto. Al registrar los nombres del remanente, Nehemías estaba custodiando la línea de sangre que conduciría a Jesucristo y prefigurando el registro celestial de su iglesia hasta la eternidad. Porque, hermanos, Cristo es la preeminencia de todas las cosas. Él es el cumplimiento de todas las cosas. A continuación, hermanos, veremos cómo se conecta y se detalla esta argumentación genealógica a lo largo de la historia de nuestra salvación. Porque, hermanos, es tu historia. Es nuestra historia. No es la historia de un pueblo que no es el nuestro. Es la historia de la iglesia. Es tu historia. Es nuestra genealogía. Es tu historia, hermano. La historia de nuestra salvación. Así comenzó todo. No comenzó solo en la cruz, como un evento que todos conocemos. Hay una historia que viene desde el Génesis. Y una historia que no solo se cumplió, sino que allí comenzó la antesala de la promesa más extraordinaria que hombre alguno puede recibir, hermanos. Vida eterna.
vida eterna, hermanos. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando por naturaleza éramos objetos de la ira de Dios. Por eso esta es nuestra historia. Hermanos, la genealogía se encarna en Jesucristo. Él es el cumplimiento legal de las promesas de Dios. En Él se cumplen todas las cosas. El censo de Nehemías tenía como fin preservar la pureza del linaje de Abraham. Tenía como fin preservar la dinastía de David, a pesar del caos del exilio. Por eso, mis hermanos, podemos apreciar que antes del nacimiento de Jesús, este registro minucioso dio su fruto definitivo en la persona de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Jesús, hermanos, es el heredero legal de ambas promesas. En Él se cumplen ambas promesas, hechas a Abraham y hechas a David. El Nuevo Testamento, hermanos, si usted no lo ha leído, léalo. Porque el Nuevo Testamento comienza precisamente con un documento genealógico registrado en Mateo capítulo 1, versículo 1. Y ese registro declara de forma contundente: libro de las genealogías de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesús es el heredero por excelencia. Y si Él es el heredero, la Biblia dice que tú y yo en Cristo somos coherederos de las promesas. En Jesucristo, hermanos, se culmina. En Jesucristo, perdón, es la culminación de la carne en las genealogías. Hasta allí llegó el registro en cuanto a un linaje sanguíneo en Jesucristo. Hermanos, toda la precisión del Antiguo Testamento por registrar nombres y familias se detienen en Jesucristo. Él es la simiente única, prometida a Abraham y al rey David, como el rey eterno prometido a David, cuyo trono no tendrá fin. Es Jesucristo, hermanos. Es Jesucristo, la simiente de todo. También vemos el censo biológico que se transformó en un censo espiritual. Eso que ya había culminado en Cristo, esa línea sanguínea que llegó a su fin en Jesucristo. Pero desde allí en adelante, desde Cristo en adelante, comenzó un nuevo censo, un censo espiritual. Y en ese censo está la iglesia. Tú eres, yo soy, todos nosotros debemos ser parte de ese censo espiritual si somos la iglesia de Cristo. Comprendamos esto, hermanos. Con la llegada de Cristo, la pertenencia al pueblo de Dios ya no se determina por un registro sanguíneo o un linaje físico, sino que ahora se determina por la fe. La iglesia se convierte en el nuevo remanente y la palabra de Dios
nos identifica, ¿sabe cómo? Como hijos de Abraham por la fe. Así nos identifica la palabra de Dios. A la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo en las Escrituras es identificada como hijos de Abraham por la fe. Los creyentes no judíos son injertados en el pacto eterno. El apóstol Pablo lo explica de forma directa en Gálatas 3:29, hermanos. Y dice lo siguiente: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Esta es tu historia, hermano. Yo te estoy relatando nuestra historia. Te estoy relatando lo que es nuestra historia genealógica, que tiene un fin, hermanos, que tiene un fin glorioso. Como también nos identifica Dios a través de las Escrituras. Nos identifica como ciudadanos de la Jerusalén celestial. Hermanos, tú y yo, Dios nos identifica a cada uno de nosotros que estamos en Cristo como ciudadanos de la Jerusalén celestial. Hermanos, así como el censo de Nehemías determinaba quién tenía derecho legal a habitar la Jerusalén reconstruida, el pacto en Cristo nos otorga la ciudadanía en la ciudad santa celestial. ¿Qué dice Filipenses 3:20? Dice claramente que más nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo, hermanos. En el cielo, tú y yo, si estamos en Cristo, somos ciudadanos de la nueva Jerusalén celestial. Y todo aquel que esté en ese censo espiritual tendrá acceso a esa ciudad santa. Y no solo tendrá acceso, sino que también podrá construir allí. No sé cómo va a ser, hermano. No sé si Dios va a parcelar allí, va a decir, este trocito es tuyo, edifícate ahí tu casa, no lo sé. Pero como ciudadanos y coherederos de la promesa, Dios nos dará una parte de esa herencia. Y esa es nuestra historia, la historia de nuestra redención. Hermanos, todo esto tiene un registro definitivo hasta el fin de los tiempos, que culmina con el libro de la vida. Hermanos, en toda la argumentación que le he podido entregar, hemos mencionado a través de toda esta argumentación, la cual viene a clarificarnos que registra los nombres, demuestra que Dios no trata con masas anónimas, sino con personas específicas. Y esta verdad teológica encuentra su máxima expresión escatológica en el registro definitivo de la iglesia que nos señala el fin de los tiempos. Hermanos, tú y yo, la iglesia de Cristo, es el registro definitivo. De este registro ya no habrá más. Ya no habrá más. Por eso, hermanos,
debemos procurar que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque no habrá otro registro. No existe un registro o un segundo registro. Existe solo un registro, que es estar en Cristo. Si tú y yo estamos en Cristo, hermanos, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida. Hermanos, no ignoremos que existe un registro definitivo que debe llevarnos a cambiar nuestro propósito en la vida cristiana. Hermano, tú y yo no somos de este mundo. Tú y yo no somos de este mundo. Tú no eres ciudadano de este mundo. Tú y yo somos ciudadanos de una ciudad celestial. Somos hijos de Dios. Somos la herencia de Cristo. Somos la obra cúlmine de la redención. La iglesia, la esposa del Cordero. Por eso, hermanos, los nombres deben estar escritos en el cielo. Tu nombre, el mío, deben estar escritos en el cielo. Jesús mismo cambió el enfoque del poder terrenal hacia el registro divino, cuando les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 10, versículo 20, lo siguiente: regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, no te alegres de otras cosas. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor Jesús a sus discípulos. Porque las cosas de este mundo son perecederas. Las cosas de este mundo tienen un final. Pero las cosas celestiales, hermanos, son eternas. Y Jesús quiere que nosotros abracemos las promesas eternas y nos regocijemos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Es motivo de gozo para ti ser un creyente, sabiendo de que tu nombre está escrito en los cielos. ¿O aún no crees eso? ¿O aún dudas de eso? Porque si tú estás en Cristo y Cristo es tu Señor, tu nombre está escrito en el cielo. Y Él un día dirá tu nombre, dirá mi nombre. Esa es tu historia, hermano. Esa es nuestra historia. Hermanos, la iglesia es parte del censo final del fin del mundo. En el libro de Apocalipsis se revela que la historia humana no concluye en el caos, sino que concluye con la lectura de un censo definitivo y eterno, porque el libro de la vida del Cordero será abierto y será leído. Eso es lo que dice Apocalipsis 21, versículo 27. Dice: no entrará ya ninguna cosa inmunda, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Hermanos, tú y yo, la iglesia de Cristo,
Es la obra definitiva y eterna que Dios llevará a su punto más alto cuando terminen todas las cosas. ¿Está tu nombre allí? ¿Están nuestros nombres allí? ¿Estás convencido de eso? ¿Estás arraigado en Jesucristo, hermano? Si tú estás en Él y has creído en Él, que Él es el cumplimiento de todas las cosas, y lo amas a tal punto que estás dispuesto a obedecer su palabra, a vivir en sujeción al señorío de Cristo, y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos y Él es tu Señor, tú estás en Él. Aunque tú te mires y yo me mire lleno de deficiencias, lleno de cosas que en esta vida quizás nunca las logremos mejorar. Y eso es maravilloso, porque no descansa nuestra esperanza y nuestra salvación en nuestras obras, sino que descansan en las únicas obras de Cristo Jesús, nuestro suficiente y nuestro único Salvador y Redentor, el cual el único nos dará acceso a esa ciudad santa, el único que nos dará acceso cuando la trompeta suene y el libro sea abierto y el Señor diga tu nombre y tú puedas decir: heme aquí, Señor. Él es lo único que tú y yo necesitamos. Si tú y yo estamos en Él, hermano, cuando ese libro sea leído, tu nombre resonará en los cielos, con voz potente, con voz de mando. Hermanos, para ir concluyendo, hay una conclusión definitiva del censo de Nehemías, de los rollos de Nehemías al libro de la vida. La conclusión más profunda de este viaje teológico es que el Dios de la Biblia no rescata masas anónimas, sino que personas con nombre y apellido. El censo de Nehemías nos demuestra que la soberanía de Dios es tan meticulosa que usó listas genealógicas para proteger la línea de sangre que traería Jesucristo al mundo. Hoy, esa misma precisión matemática y fidelidad del pacto opera en la iglesia. Nuestra identidad no depende de nuestras fuerzas, hermanos, sino de que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. La tinta perecedera de los rollos de Jerusalén se ha convertido en la sangre indeleble de Cristo, garantizando que el censo que comenzó en el Antiguo Testamento se cerrará con broche de oro en el fin de los tiempos. Cuando se abra el libro de la vida, será el broche de oro, hermanos. Hermanos, tú y yo, escucha bien esto. No somos un accidente de la historia. Somos el pueblo amado. Ese pueblo registrado y preservado para la gloria eterna de Dios. Hermano, la cruz de Cristo es la muestra definitiva
de que no somos rostros anónimos y sin importancia para Dios. Somos conocidos por Él, somos conocidos por Él, salvados por Él e incluso atraídos a ser parte de su pueblo, con el propósito de servirle y darlo a conocer en todo el mundo para la gloria de su nombre. Hermanos, los hombres de todos los tiempos de Nehemías debían entender esto tanto como nosotros. El buen pastor conoce, nos conoce, te conoce, nos ama, te ama, nos cuida y nos llama a habitar su ciudad celestial por toda la eternidad. Yo quiero llegar a ese día cuando el libro se abra y el Señor con voz de mando pronuncie mi nombre y me diga: ven, entra al gozo de tu Señor. Usted, mi hermano, cree, espera y anhela lo mismo para su vida. Se lo voy a volver a preguntar. Usted, mi hermano, cree, espera y anhela lo mismo para su vida. Que Él le llame por su nombre y le diga: ven, entra al gozo de tu Señor. Amén. Por tanto, hermanos, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos, porque nos conoció, nos eligió y escribió nuestro nombre en su eternidad para que le veamos tal cual es Él y estemos juntos con Él por toda la eternidad. Hermanos, qué esperanza tan gloriosa hemos recibido. Esa es nuestra historia genealógica de nuestra redención. Esa es tu historia. Esa es la historia de la iglesia. Tú no eres anónimo. Tú tienes un nombre. Y ese nombre está escrito en los cielos. Que Dios un día pronuncie nuestro nombre cuando Él regrese.